fue una sequía, hambruna y enfermedades. Esta pareja jamás se aprovechó de la gente pobre, por el contrario les ayudaban mucho. En que dejaban montones de personas muertas. Él ayudaba a la gente pobre sin cobrarle la consulta. Dicen que el pirata, como última voluntad, dijo que si alguien se atrevía a venir solo, en ese momento él se le iba a revelar para decirle en dónde estaba el tesoro. Dice la leyenda, venían y sacaban las cosas de las pertenencias de oro, alhajas, relojes. Hablan de que un vampiro llegó a Guadalajara, la estaca con la que acabaron con él, se dice que crea un árbol enorme conocido como Nachito. El niño fallece de un infarto a los 3 años. No vienen a sepultar a este lugar. Entonces la leyenda dice que el ataúd del Nachito se desenterraba solo 10 días seguidos. Amigos, bienvenidos a otro video aquí en Detectando Paranormal. Hoy un día muy especial porque por fin vamos a conocer las leyendas del Panteón de Belén y algunos datos que ustedes no conocían. Así que les doy la bienvenida y espero que les guste este video. Estamos en el Panteón de Belén. ¿Por qué el Panteón de Belén? Es uno de los lugares más mágicos y enigmáticos aquí de nuestra ciudad, y no solamente de nuestra ciudad, sino de Latinoamérica. En Europa sí hay unas grandes obras de arte, pero también las tenemos aquí en Guadalajara. Hemos estado en Ciudad de México, Panteón de San Fernando, Benito Juárez, donde ha estado Porfirio Díaz, donde ha estado grandes personajes, pero la verdad nada como Panteón de Belén. Empezamos aquí el recorrido mortuorio. Remontémonos 1785 de la Guadalajara antigua. Fray Antonio Alcalde estaba allá en el arzobispado, todo lo que da. Hay una peste en todo Jalisco, una sequía tremenda. Se le denomina el año del hambre. Muchos de las personas foráneas se vienen aquí a Guadalajara creyendo que iban a encontrar el sustento, que iban a encontrar alimento, trabajo y todo esto. Mangos. Lo único que encontraron fue una sequía, hambruna y enfermedades. Entonces ustedes veían todo lo que es el corredor Alcalde actualmente lleno de gente hasta los huesos, hacen menciones historiadores. En la noche a veces morían por el hambre y las personas ricas de Guadalajara les valía, los agarraban y los llevaban al santuario de Guadalupe. Ahí era un cementerio también. Lo que hacían las personas, fíjense cómo llegaba al punto en que dejaban montones de personas muertas a la puerta del santuario de Guadalupe. Nosotros nos encontramos normal, pero hace muchos años estaba lleno de cadáveres. Esto hizo que Guadalajara apestara mucho a muerto. Tenemos antes de este el Panteón de Los Ángeles, que es actualmente la Central Camionera Vieja. Ese cementerio quedaba una leyenda que sí es leyenda real, muy curiosa, porque como había una plaga en ese momento, 1833, enterraban a todos con alhajas, relojes, o sea, literalmente como el COVID, queda, pues murió tu familiar, te lo emplayan y no te lo entregan, lo entregaron en el panteón. Esa era la leyenda. Entonces, de aquel lado, desenterraban a las personas para sacarles el dinero. Es por eso que ese panteón queda destruido y es, Fray Antonio Alcalde dice, pues no manches, Santuario de Guadalupe, me huele a muerto, acá huele a muerto porque ni siquiera los dejan descomponerse para sacarles las riquezas. Bueno, vamos a construir este cementerio, ¿sí? Actualmente esta es la calle Sarcófago, así se la denominaba. Es Eulogio Parra actualmente. De la catedral, o al lado de la catedral, el Sagrario Metropolitano, se hacen las mayor misas posible. Se van caminando por lo que es Paseo Alcalde, antes Santo Domingo, algo así, se llamaba la calle, y giraban aquí en Sarcófago. ¿Por qué Sarcófago? Porque de este lado tenemos la obra de arte culmen de Manuel Gómez Ibarra. Ahorita vamos a conocer. Pero pues bueno, vamos para allá. La única foto que existe, o mejor dicho, imagen de este cementerio, es justamente en esta tumba. Del lado izquierdo tenemos donde está el gato, del lado derecho tenemos otra tumba. Atrás de esa tumba hay un cuadro ahí. Casi no se alcanza a percibir, el MX antiguo, ahí están las imágenes. Es la única imagen, es un daguerrotipo. El daguerrotipo fue la primera impresión que se hacía en una hoja de aluminio de metal. Es la única que existe, no se sabe de quién es. Puede ser de un hacendado o algo así, por las vestimentas y todo eso, pero es gente de mucho dinero. Entonces remontémonos otra vez
Antes de que se construyera esto, les había comentado 1785, el año del hambre aquí en Guadalajara. Fray Antonio Alcalde le urge construir un lugar para los enfermos que estaban muriendo de esa epidemia. Es así cuando ya empieza... ¡Ah, George! Ya llegó la leyenda. Señor George Leyendas, ¿qué dices, brother? Bueno, 1785, Fray Antonio... Vamos caminando si gustan. Fray Antonio Alcalde decide pues levantar una mega obra. Dos cosas. Ya no había cementerio. El cementerio de Los Ángeles lo habían destruido los ciudadanos para sacar el dinero. Segunda, no había donde hospitalizar a tanto enfermo. Entonces es ahora sí que decide dar manos a la obra a este lugar. Empieza primero un gran solar. Dice, ok, va a haber muertos, va a oler a muerto, huele la ciudad a muerto. ¿Dónde los vamos a poner? Hasta las orillas. Es aquí donde llegaba la antigua Guadalajara. Ya lo que es de esta calle o de esta fuente que está a espaldas en adelante, bajando por Maestros o Fray... ¿qué? Bueno, Fray Junípero Serra, ya no había ciudad, en una barranca. Entonces justamente decide en un lugar ya salubre para los ciudadanos poner un cementerio. Decide también levantar un hospital, el Hospital Civil Viejo. Estamos hablando desde la época de Fray Antonio Alcalde. Empieza la construcción, empieza a pedir donativos, se los dan, pero nada más les ajusta para el hospital civil, no les ajusta para este cementerio. Otro dato tenemos, que de aquel lado, ahorita vamos a pasar por allá, era, pues sigue siendo parte del hospital, nada más hizo como la conexión. De aquel lado estaban los betlemitas, una congregación que era la encargada del hospital de aquellos entonces. Aquí era una huerta. De aquel lado era la fosa común de ese hospital. Entonces se abarrota la fosa común, que le dicen la famosa capirotada, porque como llegabas eras enterrado y no se les cobraba nada. En las actas de defunción de esos años nada se les aparece como una limosna. No se les cobraba, no tenían nada de dinero. Exhuman y todo, remueven todo, encuentran las tumbas de tiro también cuando iban a construir y ahora sí empiezan este lugar. ¿Por qué Panteón de Belén? Tiene varios nombres, vénganse. Tiene varios nombres. Panteón de Guadalupe, Panteón de Santa Paula y Panteón de Belén. Si bien el original es Santa Paula. Oye Aldo, ¿Panteón de Belén por la calle Belén? No, justamente por los betlemitas que estaban cuidando aquel hospital y esta era su huerta. Por eso tenemos, miren, árboles frutales. Aquí tenemos un mango, tenemos guayabo, tenemos todo, porque sigue siendo tierra fértil. ¿Quién se animaría a comerse un mango aquí de los muertitos? Yo, ya lo he hecho. Con el pan de muerto. George Leyenda, señores. No, nomás los demás ciérrenlo acá. Apoyen. Nomás recórrense hacia el otro lado, miren. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes y muchas felicidades al buen amigo Aldo, que anda cumpliendo de plácemes, ¿cuántos? 2 años con el canal. Bueno, pues que sean los primeros 2 de no sé cuántos. Y es bastante evidente que estas 2 tumbas pertenecen a un matrimonio extranjero. Digo evidente porque dice inclusivemente dónde nace la pareja. En Escocia, en un pueblo llamado Paisley. Escocia, Irlanda, país de Gales pertenecen a Inglaterra, al Reino Unido. Esto de alguna manera se dice que ellos se vienen obligados porque había muchas guerras en su país. Llegan a Guadalajara, llegan primero al puerto de Veracruz, luego se trasladan por el resto de la República, principalmente el centro. Llegan a Guadalajara, les gusta mucho la ciudad, una ciudad que quienes vivimos aquí, pues creo que habremos notado que si observamos todas las fincas antiguas que hay en el centro, es una ciudad muy afrancesada, una ciudad muy europea en ese sentido, o en ese tiempo mucho más marcada. A ellos les gusta mucho eso, el clima, la gente, se quedan a vivir, y lo que los hizo diferentes de muchas personas adineradas, y por lo que la gente hasta el día de hoy todavía les tiene mucha veneración, es porque esta pareja jamás se aprovechó de la gente pobre. Por el contrario, les ayudaban mucho, con agua, con comida, con cobijas en tiempo de frío. Eran muy caritativos, en pocas palabras. La leyenda dice que si vienes a sus tumbas y las rezas con todo el amor que hay en tu corazón, sin importar tu creencia religiosa, sino tu fe, ellos se van a encargar de que Dios te escuche y te cumpla tus peticiones. Sí, nomás no se pasen, porque luego me ha tocado escuchar gente aquí que le deben como 5 años a Coppel y ya los van a desalojar, y como que quieren que Diosito vaya a cobranza a pagarles, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí,
con cosas así como les digo siempre más alcanzables, ellos te van a ayudar con fe, siempre con mucha fe. Se le conoce como los escoceses milagrosos del Panteón de Belén. No sé si mi amigo Aldo Ramos y Gori y el Güero y Carlos y todos los que están aquí, Cintia, quienes saben mucho de, a lo mejor del lugar, o les gusta y se han interesado en investigar, pues sepan quién lo construyó, o si Aldo ya se lo dijo. Manuel Gómez Ibarra para muchos es considerado uno de los 3 mejores arquitectos de la historia. Lo increíble es que de este señor, a pesar de lo que hizo, lo reto a que me encuentren una calle del centro de Guadalajara que lleve su nombre. Un monumento en el centro que lleve su nombre. No, él hizo la cúpula del caballo donde está el nombre de fuego de José Clemente Orozco. Las torres de la catedral que simple y sencillamente representan lo que para París representa su Torre Eiffel, el símbolo de la ciudad. Y el Panteón de Belén. Digo, entre otras obras, hizo más, pero esas son como las más conocidas. Y a pesar de eso, prácticamente creo que no se le ha dado el crédito que él se merece. Su tumba se encuentra aquí en la esquina. Esta que tenemos aquí, esta que tiene reja, vamos para allá para que la puedan apreciar un poquito más de cerca. Dígame. Se llamaba ya Joseph Johnston y su esposa Jean Jones. Así Jim Jones es. y Joseph. Y Joseph Johnston, así es. Esa es la pareja de los escoceses. Y efectivamente. Muchachos, una pregunta que les quiero hacer. Creo que la mayoría o todos sabemos lo que es un epitafio, ¿no? Un epitafio es lo que está escrito en una tumba, ¿cierto? ¿Cuál sería un epitafio de los más comunes? ¿O qué tendría que tener un epitafio básico? Descansa en paz, aquí ya sé. No olvídense de las palabras complementarias. Básico. Nombre, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento y fecha de... Eso sería ya. un epitafio básico. Ya lo demás pues ya sería complemento, ¿no? Sí. Pero nombre, fecha de muerte, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Cuando ves una sola fecha, es la de muerte, no la de nacimiento. Les pregunto, ¿han visto alguna tumba que tenga la hora en que murió la persona? No. Rarísimo, ¿no? Aquí tenemos uno que tiene la hora en que falleció la persona y aquí está. Era un religioso, un canónigo, ahí lo pueden apreciar. Esa es una de las curiosidades que No tenemos es aquí en el cierto. panteón. Ahí está. A las 4:30. Ahí dice exactamente. Qué loco. Digo, a lo mejor falleció 4:29, pero pues dijeron, pues vamos a ponerle número cerrado para que se acuerden más. 4:30 de la tarde, el señor canónigo Don Ignacio de la Cueva. Aquí está otro. ¿Esta es la única tumba que tiene la hora? Sí, la verdad es que hemos visto la única que tiene la tumba, la hora, aquí en el Panteón de Belén. Así es. Es una de las curiosidades que tenemos aquí en el cementerio. Ahora, la tumba del arquitecto que les mencionaba es esta que tenemos aquí en la esquina. Y tiene algo que a mí siempre me gusta comentarle mucho a la gente, porque a la mayoría nos encantan los simbolismos, nos encantan como los mensajes ocultos. No llegué cuando ustedes entraron, pero quiero imaginar por lo que veo que llegaron la mayoría, si no es que todos muy puntuales, se juntaron con algo y pasen. Si ustedes se acuerdan cuando estaban afuera, les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si mi amigo Aldo le regala una hoja en blanco a cada uno, un lápiz? Le dice, muchachos, se me pasó decirles que hay un requisito que cumplir para poder entrar. Que cada uno me dibuje rápido una tumba, pero sin copiarse. Que cada quien voltee para un punto diferente. ¿Saben qué sería lo más curioso? Que si Aldo recogiera sus hojas y las hubiera puesto afuera para que vieran lo que hubieran dibujado cada uno, se darán cuenta que prácticamente hubiera hecho o hubieran dibujado lo mismo. Hubieran dibujado un simple rectángulo, una crucecita arriba, para hacer como la tumba más básica que puedes hacer, ¿no? La tumba que trae el niño. Si tú observas con atención la tumba del arquitecto, esto no es un rectángulo, para comenzar. Esto es un octágono, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene el octágono? 8. El 8 que está en su mente, acuéstenlo y díganme qué símbolo te forma el 8 acostado. Infinito. Infinito. Si a esto le sumas que la tumba se encuentra exactamente en la unión de los dos corredores, pues no me dejarán mentir que el mensaje aquí sería que de forma simbólica el arquitecto pudiera apreciar todo el ángulo perfecto del Panteón de Belén, o dominar desde aquí prácticamente todo el ángulo del panteón. Eso es lo que significa observarlo eternamente, infinitamente. Si nosotros nos aproximamos aquí a esta esquina donde están nuestros amigos, exactamente aquí vénganse, muchachos. Vamos a hacer de cuenta que vamos en la hora pico, cuando en el camión ya no cabe nadie más. Y el chofer siempre te dice lo mismo cuando te sube, ¿verdad? Pásale, está vacío atrás. Y dices, se va en el segundo piso porque aquí ya no cabe nadie. Quiero que se coloquen aquí como si estuviera un camión lleno. Todos, vénganse.
Es más, el requisito es que estén dentro de este cuadro que forma la columna con nosotros, es decir, hacia conmigo. Venga, se pasen. Porque quiero que vean exactamente lo mismo todos. Más todavía. Hay como 1 metro de distancia para que puedan acercarse. Voy a ponerme acá para no estorbarles, porque pues yo nada más los voy a contemplar. Quiero que vean exactamente lo mismo. Muchachos, volteen a ver por favor este corredor hasta el fondo, donde topa. ¿Ya lo hicieron? Ahora hagan lo mismo con el otro, por favor, si son tan amables. ¿Cuál de los dos se ve más largo? Levántame la mano que vea más largo el primero, el de acá. Levántame la mano que vea más largo el segundo. Yo los veo igual. Son iguales. No. ¿Vean? También hay gente, claro que son iguales, exactamente iguales a lo largo, ni 1 centímetro más ni uno menos, pero no son igual, no, son igualitos a lo ancho. La diferencia no está en lo ancho, ¿en dónde está? Los arcos. En lo alto. Es más alto uno que otro, de hecho estamos parados exactamente en la dirección. Sí. Así es, eso es lo que permite que tus ojos sean engañados y aparentemente se vea más largo uno que el otro. Pero es la altura lo que te está engañando. Es igual de ancho, es igual de largo, pero no igual de alto. Así Estos es. arcos que están como, diría un niño, como con forma más de arco iris, más levantado, y este que está más acostado tienen diferentes nombres arquitectónicos. Arco de cañón y arco de medio punto. Esa es la diferencia en cómo se conocen, cómo se manejan. Y obviamente es interesante esto. ¿Por qué? Porque te da una perspectiva totalmente diferente si te gusta el video, si te gusta la fotografía. Creo que de hecho saben que aquí vienen muchos novios y que enseñarás a tomarse las fotos. Eso ayuda mucho a una profundidad más en la foto todavía, que se vea más espectacular o con más belleza arquitectónica. Pero en el Panteón pues no todos son leyendas, no todos son ahora sí que relatos misteriosos. También tenemos muchas curiosidades en tumbas, en personajes, en lo que dice la tumba, etcétera, etcétera. Y hay algunas que me gustaría compartirles. Miren, vamos a caminar un poquito. Tenemos 750 gavetas en todo el muro poniente y 900 acá, porque aquí es más alto, le caben más. Atrás de mí está la gaveta más hermosa que existe en todo el Panteón de Belén. Ojo, esto no podemos compararlo con una tumba del patio porque son condiciones diferentes, terreno, tamaño, etcétera, pero de todas las gavetas sí podemos comparar porque son igualitas. Esta es la más hermosa de todas. La gente que viera esto sin ver esto diría, pues lo han de haber traído de Grecia o de Roma, básicamente, debe ser italiano o griego. Bueno, esto resulta que es la tumba de un doctor que murió muy joven, pero que fue muy caritativo. Él ayudaba, y era riquísimo, por supuesto. Él ayudaba a la gente pobre sin cobrarle la consulta y la poca medicina que había regalándoselas. Era muy buena persona. Dice la leyenda que sus padres y su hermana, cuando él muere, comienzan a viajar por el mundo hasta que llegan a Atenas, a Grecia. Descubren una lápida muy parecida a esta. Contratan a la mejor dibujante que había allá. Al llegar a México tenía tanto dinero de la familia que se dio un lujo. Yo diría que un lujazo. Contratar a este caballero para que hiciera la tumba. El escultor Manuel Islas. Si ustedes se preguntan, no lo ubico, ¿quién fue Manuel Islas? El mismo hombre que hizo la tumba del presidente Benito Juárez. Él es el mismo escultor cuya tumba está en la Ciudad de México, en el Panteón de San Fernando. Aquí lo interesante es que muchas personas creen que aquí está representada la familia del doctor, la hermana y los papás, y no es así. Representa símbolos. Representa la juventud vencida por la muerte. Representa a Cronos, el padre de Zeus, Poseidón y Hades, que no es casualidad que lo representa. Acuérdense que es muy señor del tiempo y de la vida. Y precisamente por eso parece que Cronos le ordenó al obelisco que esté corto o que quede truncado, cuando debería terminar en forma de pico, punto, pirámide. Y la otra es esta figura que representa el dolor más horrible de un ser humano: ver morir a un hijo o una hija. Hay un detalle interesante y es el dedo tocando el corazón que se forma dentro de la guirnalda de rosas. Eso significa que cuando nuestra vida esté rota por el dolor, el corazón esté lleno de dolor, hay que tocarlo y entregárselo a Dios para que Él sane esas heridas. Y pues aquí creo que está de más la pregunta que les voy a hacer, ¿no? ¿Qué creen que le vengan a pedir a José? Salud. Era doctor, ahí no tiene pierde. Efectivamente, mucha gente viene a pedirle aquí. ¿Y por qué creen que vienen tanto a pedirle aquí a esta tumba? Aparte de que dicen que es muy milagroso. Ya les dije hace ratito, les dije, acuérdense que la consulta era gratis. Muchos dicen, no, ya ahorita
El doctor más baratero, yo creo que anda como en 60, 70 pesos y ya no encuentro de esos. Los del CIMI ya no. Escasos recursos sobre Tienen todo. así, mi- Ya no quería decir la marca, bueno, porque no quisieron pagar el comercial los de esa farmacia. Pero sí, efectivamente, ellos son los de 60, 70 pesos la consulta. Y mucha gente viene aquí a admirarla. Y básicamente a pedirle en condiciones de pues una salud precaria que les ayude al doctor José Castro. Que ya en la noche pues escucharán, como les digo, más Y detalles dice más a fondo. México con J. ¿Por qué cree usted? Eso nos demuestra que en qué país nació este señor. ¿Qué país se permite seguir escribiendo a México con J o con X y no representa ninguna falta de ortografía? Pregunta de España. calcamonía. La Real Academia de la Lengua Española es la que autoriza. Efectivamente, Fue sin eso querer demuestra que queriendo. era español. Buen comentario, buena observación, porque poca gente se fija en ese tipo de detalles. Así es por eso, porque era español. Vénganse, muchachos. Bien. Me lo gané. ¿Puedo dar un contexto? No. No, esto no es Ahí les va. Ya vimos Manuel Gómez Ibarra, ya vimos la obra de arte que tenemos acá. Este panteón se empieza a construir en 1843. Se había olvidado, no se tuvo la suficiente recaudación económica para poder continuar. Se hizo el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde no lo pudo ver. Tiempo después, no, vénganse para acá. Manuel Gómez Ibarra junto con Fray Diego Carpintero, algo así se llama el don, empiezan ahora sí la construcción de este en un julio. Ya les dije, 1843. ¿Cuál será el primer entierro? Bueno, tenemos el dato y esto lo acabo de confirmar. De hecho, la semana había George, se lo dije. Es la primera vez que se dice ese dato. El primer cura, bueno, sí se sabía que es un cura de Tala, se llamaba Isidro Tortelero. Hasta ahí se tenía el dato. Pero ¿quién fue Isidro? ¿Qué pasó con él? Encontrando el acta de defunción vimos unos datos medio churpios. Que ahí pedía ayuda en la comunidad. Isidro Tortelero se va allá a Tala, Jalisco, y fallece a sus 80 años de inulto. ¿Qué es inulto? Pregunta, ¿qué es inulto? Los del grupo, nadie sabe qué es inulto. Es una manera arcaica de decir que murió de un insulto. No es como que... No, insulto... Un insulto en esos entonces, como les comento, es una manera arcaica de decir que murió de un ataque fulminante, ya sea infarto o derrame cerebral. A ese carnal se lo traen aquí. Muy probablemente haya sido enterrado en un lugar que más adelante vamos a conocer por ser cura. Primero eran enterrados aquí los canónigos, los sacerdotes, los del clero, porque este lugar era de la iglesia. Fray Antonio Alcalde lo quería. Posteriormente las personas que tuvieran ahorita vamos a ir a conocer ese lugar. Y posteriormente, pues, las grandes mentes. Atrás de ustedes está la capilla mortuoria. ¿Por qué mortuoria? No se oficiaban misas ahí. Aquí simplemente se traía el féretro. Ahí era el lugar de reposo, en lo que acomodaban la fosa, en lo que acomodaban a lo mejor tal mausoleo lo iban a abrir, a lo mejor en lo que llegaba el sacerdote para poder celebrar ahora sí la misa. La misa se celebraba allá arriba. Ahorita vamos a ir para allá. Pero también tenemos una leyenda muy chida aquí del pirata. A ver, George, esta es la... Con personas que se clase pueden caer. Es que lo pides a propósito, se te puede caer. Nada más es no se recarga. Primero porque es una regla de pues no tocar nada. Y segundo porque pues revelan mucho a la cana. Entonces es cantera, al fin y al cabo. Y los atrae mucho. Para extremar. Ahorita que observen con atención la tumba, van a ver que hay algo que les da una pista por qué no puede ser un ancla. Obsérvenla de cerca. Vamos, ahorita que bajó el solecito, para que la puedan ver mejor. Párense frente a la tumba aquí en el caminito, por favor. Observen con atención lo que ustedes me dijeron que es un ancla. Porque está caída en la flecha. Por ahí va. Porque está ¿qué? No caída, está ¿qué? Sí. Está rota. Está rota en dos partes, abajo y arriba. ¿Estás de acuerdo que eso es prácticamente imposible de hacer con un ancla? Bien, esto es un áncora. El problema es que el diccionario no amplía mucho la información. Si tú te metes a buscar sinónimos de ancla, te va a decir áncora o al revés. Pero la áncora, según lo que tengo entendido, era un símbolo de buena suerte y era de madera.
Se colocaba en la proa de un barco y la madera flota. Por eso es que se coloca en algunas tumbas, porque en algunas iglesias, porque significa hacia arriba, hacia el cielo, no hacia el fondo. La leyenda dice que aquí está sepultado un pirata cruel, aunque no haya datos. El hombre navegaba por costas de Jalisco, Colima y Nayarit, saltando sangre y fuego. Y la leyenda a grandes rasgos dice que él engaña a una mujer en el puerto de San Blas, haciéndole creer que es un comerciante muy rico. Se casan, vienen a radicar a Guadalajara, tienen un hijo varón, el cual se vuelve adolescente con el paso de los años, y en sus últimos años de vida el hombre enferma gravemente, que prácticamente pues cualquier enfermedad era mortal en ese tiempo. La última voluntad del hombre fue encomendarle a su hijo ser el nuevo pirata, hacer todas las atrocidades que él hacía. El hijo se negó porque él quería ser sacerdote, y pues ahora sí que agraviado por esto el hombre le lanza una maldición, diciéndole que nunca va a disfrutar del tesoro que él guardó en alguna isla de Nayarit. Dicen que el pirata, como última voluntad, dijo que si alguien se atrevía a venir solo a su tumba a la medianoche, rezar un rosario, solo uno, sin detenerse jamás, a pesar de lo que estuviera viendo y escuchando, en ese momento él se le iba a revelar para decirle en dónde estaba el tesoro. El panteón duró abandonado muchos años, muchísimos, yo diría que más de 20 fácilmente. Y pues ahorita simplemente tenemos que como 2 semanas que empezó la lluvia, si ven la hierba ya está empezando a crecer. Ahora imagínense en 20, 22 años cuánto creció la hierba, pareció una selva. Aquí nunca faltó la persona que era valiente o se creía valiente y vino a tratar de conseguir el tesoro, pero nadie lo consiguió. Dicen que hasta la fecha el alma de este hombre vaga eternamente por este panteón y su tesoro sigue en alguna de las muchas islas que hay en Nayarit. Por este lugar se le conoce como la tumba del pirata o del marino. De Culiacán. Vamos para acá, venga. Déjame les cuento aquí algo. De una vez aquí tiene buena vista. ¿Cuál era el primer entierro? Un cura de Tala. ¿Cómo se llamaba? Tontala. Isidro Gómez Tortolero. Isidro Gómez Tortolero. Él fue el primer entierro. Tenemos este árbol grande que ya está hasta el amado, le está dando el toque chido al Panteón de Belén. ¿Sí lo ubican? El árbol. Sí. Ok, del lado derecho, la tumba, pues, no la roja, luego la que está más pegada al árbol. ¿Sí la ven? Sí. Ok, esa es considerada aquí para el panteón la primer tumba. ¿Por qué? Vente para acá. Sí. Es considerada la primer tumba. Es Ana Josefa Cañedo de Caserta, es la que vimos en el museo. Ella era una marqués, su familia vivía atrás de la Catedral de Guadalajara. Lo que ahora es la Plaza de Liberación estaba construido, pero ya derribaron las casas. Era un palacio, el Palacio de Guadalajara. Por ser marqués, obviamente de mucho dinero, la vienen, la depositan. Nos comentaba Eloy, quienes ya conocen a Eloy, pues ahí saludos a Eloy, que es muy probablemente su ataúd haya sido de plomo. Al ser de plomo, muy probablemente momificada. Por ser este título marqués, la sociedad le da el primer entierro al Panteón de Belén, por ser de dinero, pero no. Simplemente pasaron, después de Isidro, fueron decenas y decenas de personas que fueron depositadas aquí. Pero pues todos la conocen como la primera inquilina. Porque parte del techo fue restaurado hace tiempo por humedad y son indicaciones de protección. Y aparte, aunque no hubiera ese daño, honestamente no hay mucho que platicar por allá, sino sería como caminar. Imagínense un entorno 1848 apertura este panteón. Un entorno de tristeza, pero también donde se vivía con mucho dinero. Entonces, ¿cómo yo voy a llorar? ¿Cómo me van a ver llorar si soy de dinero? Yo fulanito hacendado, que tengo muchísimas fábricas en Atequiza, en los Altos de Jalisco. Pues imagínense, ya prepararon el lugar de reposo, ya pasaron a la capilla de reposo. Van a ir al último lugar, que es el sarcófago. Ahí se celebraba la última misa. Pero también, al ser de mucho dinero, no me iba a rebajar. Iba a contratar a alguien para que llorara por mí. Yo voy a llorar en mi baño, en donde ustedes quieran, pero la sociedad no me va a ver. Es por eso que contrataban a las pleñideras. Las pleñideras están reflejadas acá arriba de este gran sarcófago. Vamos a esperar un poquito a los detrás. Bueno, hay una leyenda muy curiosa aquí del Panteón de Belén. Ahorita yo es que me la corrobore. Algo similar a lo del Panteón de Los Ángeles.
ahí está una campana. Cuando sonaba la campana, ¡ay! Hoy cae oro molido. Vámonos, personas se veían y nada más ubicaban dónde iba a ser depositada la persona. Ya al tiempo, como dice la leyenda, venían y sacaban las cosas y las pertenencias de oro, alhajas, relojes, entre otras cosas. George, que me la confirme. Parte de eso y otra parte de leyenda también. Ahorita pues hay edificios. Aquí tenemos, alcanza a apreciar el Palacio Federal. En ese tiempo no había ningún edificio. También había una leyenda que decía que cuando las 3 campanas, porque son 3 escalinatas, atrás no tiene escalinatas, desde aquí se alcanza a apreciar. Una que se ve desde la entrada, que para muchos es la escalera principal y es lo correcto. Esta que da hacia el norte y una de las otras que da hacia el sur. Cuando las 3 campanas que estaban en cada óvalo que se encuentra arriba sonaban al mismo tiempo, se dice que tenía tanta perfección la construcción de Gómez Ibarra que el eco repicaba en una de las campanas de la catedral y esta alcanzaba a moverse sola y a sonar. Por eso cuando la gente veía este fenómeno se lo atribuyen a algo sobrenatural. Decían, la catedral está llorando por uno de sus hijos ilustres, porque la persona que van a sepultar ahí o van a velar ahí fue muy importante. Ahí arriba se veló a personajes como Enrique Díaz de León, Ramón Corona, Manuel López Cotilla, Manuel M. Diegues, gente muy importante de verdad. Todo el centro de Guadalajara aquí está, Que ahora está prácticamente en la todas rotonda. las calles de Guadalajara. Sí, esto fue la primera rotonda de Jaliscienses Ilustres, oficialmente hablando. Ahí están las plañideras que comentaba Aldo, las mujeres que se rentaban para llorar en los velorios de las personas adineradas, básicamente. Nomás no hay que pasar al área de tierrita para acá, nada más caminito, no le hagan mucha confianza porque hay áreas que están muy blandas y es para evitar algún accidente o algún daño a alguna timba, nada más en caminos, por favor. Ahí arriba de repente hay gente que dice, oye, ¿y esos cuernos que tiene arriba? En realidad no son cuernos, representa algo que no está pues terminado, como el círculo en sí no tendría ni principio ni fin, eso sí tiene un principio y un fin, que es exactamente lo que está en esta tumba, el alfa y el omega, primera, última letra del alfabeto griego, que en un panteón representan principio y final, Ahí o vida está. o muerte. Alfa y omega. Básicamente eso es lo que significaría. ¿Sí? Y les comento, Empiezo ¿alcanzan y a notar término. algo extraño dentro del óvalo? Aparte del travesaño que está ahí, ¿qué le encuentran de curioso? Exactamente, hay un azulejo que está mal colocado, ¿no es así? Sí. Y hace que el primer rombo no esté completo. Bien, ahorita que caminemos del lado contrario, se van a dar cuenta que el error prevalece en el mismo óvalo del otro lado, pero no en el mismo rombo, sino en el segundo. La pregunta sería, ¿por qué un arquitecto tan renombrado como Manuel Gómez Ibarra no se fijó en eso? ¿Por qué no tuvo como un control de calidad, por decirlo de esa manera? Hay un detalle que sinceramente lo tocamos muy por encima, no porque sea algo malo, sino porque es un tema muy extenso. Y es como nomás darle una probadita a la gente de día o de noche en cualquier recorrido. Y es que la gente que ha escuchado a Aldo se ha dado cuenta que ha repetido mucho algo. La Iglesia Católica manda a construir el panteón. La Iglesia Católica tenía preferencias sobre otras personas para sepultar. Y a pesar de eso, creo que muy pocas personas se han dado cuenta que casi no hay cruces ni imágenes religiosas. Si, oye, si yo hubiera sabido ese dato antes de entrar, lo más lógico para mí sería ver un cementerio lleno de cruces o de imágenes religiosas. Lo que sucede es que también hay aquí mucha simbología masónica. Se cree que Manuel Gómez Ibarra pertenecía a la masonería, aunque no hay un documento que lo pruebe como tal, sí tenemos algunas pistas que nos permiten creerlo. ¿Cuál sería esta? Primero, que en el rito escocés antiguo, el grado más alto que se alcanza es el 33. Si ustedes recordarán, aquí hay 15 gavetas en cada arco y aquí hay 18, que nos da la suma del 33. Y su tumba está en la esquina como recibiendo ese número, como ese nombramiento. Hay otro tipo de numerología en el cementerio que también nos permite especular eso. Y lo que sí, él viajó por muchas partes de Europa, él estudia en Europa, Gómez Ibarra, y se cree que se influenció mucho de la cultura egipcia, que era de sus favoritas, y trataba de plasmarlo en algunas de sus obras, que de hecho esto es muy parecido a las torres de la catedral. Tiene una similitud muy interesante con eso, ¿no? Y lo de Chapala. Así es. También con la parroquia que está en Chapala. De hecho, él nació en Chapala, en la hacienda La Labor. No propiamente en la cabecera municipal, pero sí hay una ranchería muy cercana, prácticamente a unos 15 minutos de Chapala. Y ahorita que están viendo, porque uno los ve medio preocupados que se están nublando,
Esos son efectos especiales que tenemos aquí en el patio. Que no se vayan a asustar, ¿eh? Vamos de este lado, venga. Qué tecnología. Vámonos, Blaquita. Blanquita, yo entendí por Blanquita. Esta es la que sería la primer rotonda de Guadalajara, mucho antes que la original, este mausoleo, que de hecho hay mucha evidencia de apariciones y fantasmas en fotografías. Pasamos a la capilla que tenemos arriba, muchachos. Nos gustaría que nos ayudaran a Contar los realizar un escalones. experimento que pues, nosotros ya lo sabemos. Acérquense lo más que puedan al escalón, pero sin subirlo. Aquí abajo, así como estoy yo, por favor. Lo pongo acá para que puedan tener el mismo ángulo y acérquense. Ahí hay espacio, mira. Gente, acérquense hasta el escalón. Los demás, lo más que puedan a sus compañeros para que tengan más o menos el mismo ángulo. Con confianza, carnal. ¿Listo? Volteen a ver, por favor, la punta del mausoleo. Allá donde termina. ¿Ya está su vista ahí? Ahora, por favor, comiencen a recorrerlo de arriba hacia abajo. Hasta que su vista llegue al suelo. Creo que estarán de acuerdo que la primera impresión que nos da a simple vista es que el pico, lo que tiene a su lejos, es más pequeño que la cantera. La cantera se ve más alargada y el pico más pequeño, ¿no es así? Aparentemente. Muy pequeño. Bueno, pues vamos para allá, para la capilla, para que podamos comprobarlo. Esos que están sobrepuestos, ¿qué onda, Yur? Pues mexicanas, adaptaciones, hasta el color. El piso me encanta. Esto es muy alto. Es La vista que estaba ahí afuera. bastante engañoso. Increíble, inmenso. Se ve hasta más grande que los de la catedral. Bien, creo que es totalmente diferente a lo que se ve por dentro, ¿no? La pregunta sería, ¿qué nos engañó? ¿Se acuerdan que en la esquina hubo un engaño? Que les costó verlo, aunque estaban parados exactamente enfrente. O arriba. Los azulejos ayudan mucho por la forma de los rombos. Eso confunde a la vista. Por fuera te hace verlo corto, como realmente tiene bastante profundidad. Cada cuadrito que ves también de arriba está pintado uno por uno. Pero que necesita una reproducción en serie. Básicamente todo el artístico. Se llaman casetones. Y notarán algo curioso en el piso, es blanco y negro. Tiene mucho que ver con la masonería. La vanidad del ser humano. Todo lo opuesto. Blanco, negro, bueno, malo, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Pregunta para las puras muchachas, para las puras damas. ¿Notaron algo curioso al subir la escalera? Los escalones son cortos, ¿no es así? Muy cortos, diría yo. ¿Qué les obliga a ir haciendo si son cortos? Exactamente, agachar la cabeza en señal de respeto o reverencia, aunque sea un momento. A fuerzas. Básicamente con esa intención se hizo. Que la gente al subir, ¿por qué a los hombres no les preguntan? Porque los caballeros somos más patones, lo notamos más rápido. Entonces, se está muy normal, ¿en qué sentido? Porque casi me caigo. Dices, oye, está muy cortito los escalones. Y aparte de eso, los primeros 6 o 7 pues tienen como cierta inclinación. Esa es la intención. ¿Se acuerdan? Les comentaba algo que aquí se oficiaba la misa, que el altar es un altar tridentino, está pegado al muro. Hay que recordar que en ese tiempo la misa católica era al revés, con el sacerdote de espaldas a la gente y de frente al altar. Ahí claramente había un Cristo, también ahí se alcanza a apreciar, de proporciones algo grandes en ese sentido, el cual pues lamentablemente se perdió, no supimos eso. No hay fotografías de... O a lo mejor lo guardó alguien para que se escuche mejor, ¿verdad? En alguna hacienda, en algún lugar, para resguardarlo, para que no le ándale, Los rastros de cera todavía. Y aquí te ofrece pues una acústica muy interesante por lo encerrado que está el lugar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la escalera principal, la escalera que da hacia el norte, la escalera que da hacia el sur. Y vamos a avanzar. Ahí va. Aquí ya el señor se cierra la última pista. Pero esto era para los personajes, ya sea que se van a depositar ahí atrás, aquí al centro o aquí a mi izquierda. Personajes normales, sí tienen dinero, pero personajes normales. Aquí abajo de nosotros está el sarcófago. Ahí sí es donde las personas que tenían alto rango eran sepultadas. Primero les dije los canónigos. Hicieron muy probablemente, es una especulación, pudiera haber estado, ya no, enterrado ahí abajo. Después, las personas que pudieran haber pagado.
y posteriormente fue la primera rotonda de los jaliscienses ilustres, como Ramón Corona que estábamos viendo hace rato en el museo. Muchos los exhumaron y se los llevaron a la rotonda que está al lado de la Catedral de Guadalajara. Entonces, aquí abajo no es suelo, está hueco. ¿Quieren conocerlo? Ya estamos preparando un video para MX Antiguo que ustedes conozcan más acerca de ese lugar. Los costos, algo que me gustaría identificar, varía mucho. Aquí abajo costaba 100 pesos ser enterrado durante 5 años. Aquí afuera, ustedes ahorita van a bajar y entre las escaleras hay personas también enterradas, bueno, depositadas en gavetas. Ahí costaba 25 pesos, de 25 pesos, y en lo demás 5 y 2 pesos. Estamos hablando que una persona promedio de ese entonces ganaba 50 centavos toda la jornada laboral. De este lado está el camino de piedra, ¿sí o no? De este lado, ¿cómo está el camino? Allá está de cantera y acá está de piedra. Ahí está, cantera y piedra. Manuel Gómez Ibarra les quiere atribuir este sentido: en polvo eres, en polvo te convertirás. Entras, pasas a la capilla, vienes a la misa de un mundo terrenal y pasas a ser polvo, al mundo de los muertos. No se lo sabían. Básicamente. La casa de los angelitos, ¿no? No alcanza, ¿no? Sí, ya vamos a terminar. Sabe, 1848. Hay que traerlos para que ambiente. Ok, muchachos, como de ahí me alcanzan a escuchar. ¿Qué tiene de diferente al menos lo que estamos viendo muy aquí cerquita de nosotros comparado con lo que vimos del otro lado? Si observamos bien, allá las tumbas la mayoría eran grandes. Aquí tenemos tumbas muy pequeñas. Tenemos varias tumbas a la izquierda y a la derecha que son de niños o de bebés. Por eso le decimos la calzada de los angelitos o el camino de los angelitos, de tantos menores que quedaron por acá. Hay un personaje que los que vivimos en Guadalajara o somos de Guadalajara o somos de Jalisco, no solamente lo identificamos rápido, sino que forma parte como de los personajes más especiales que tenemos, históricos. La familia Remus, la familia de don Jorge Matute Remus, el hombre que mueve el edificio de teléfonos de México. Aclaratorio, él jamás estuvo sepultado aquí, es de su familia solamente. También se dice que ahí estuvo sepultado durante un tiempo los restos del obispo Pedro Loza. Pedro Loza era muy amigo de ellos. Sin embargo, la Iglesia Católica posteriormente reclama los restos, son exhumados y actualmente están en la Catedral Metropolitana. Pero también fueron la tumba original del obispo Pedro Loza. Algo muy interesante es que, bueno, de acá se alcanza a ver mejor, miren, unos cuantos pasitos más de aquí, exactamente de aquí. Exactamente donde estoy colocado yo, lo van a ver absolutamente sin ningún problema. ¿Se acuerdan cuando Aldo comenzó el recorrido? Le dijo que en 1785 había un patio de pobres allá atrás. Aquí está, de aquí se alcanza a apreciar claramente la puerta sellada que está al fondo, en dirección diagonal donde está mi mano, acá, que te conectaba a ese patio. Es decir, de la barda que están viendo hacia atrás, todas las personas que eran inhumadas eran personas que morían en la miseria. De la barda para acá, aunque veamos tumbas pequeñas, se siente que fue muy poderosa, económicamente hablando. Y ahí está, todavía como les digo, el ingreso tapiado, cerrado porque obviamente pues ya no hay acceso para allá. Toda esta barda, todo este manzana tiene mucha historia, alguna no tan bonita, porque los cementerios era muy común que las bardas las usaran también como paredón de fusilamiento. Hay que tomar en cuenta que el panteón pasó por 3 procesos de guerra: la guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y los cristeros. Te lo digo porque ahorita ya está todo enjarrado y ya está todo pintado, pero anteriormente era muy común descubrir esquirlas ahí, incrustadas de repente, en las bardas. Vamos de este lado, muchachos. Bueno, déjenme dejarlos aquí para que observen acá, ahorita que tenemos un lugar muy bonito.
Para mí es de mis favoritos del panteón, se siente muy bonito aquí. Hay buena sombra. Tenemos, diría yo, quizá a dos de las familias protagonistas del panteón o a dos de las familias más poderosas. Si yo les preguntara cuál de esas dos familias creen que era la que tenía más dinero, estoy casi seguro que la mayoría se inclinaría más por la de la izquierda, porque el mausoleo impresiona más, es de estilo neogótico. Quienes conocemos de Galván o al templo expiatorio también. Uno de los expiatorio del padre Galván, muchos del mismo estilo. Y pues la otra tumba también está bonita, pero a simple vista se ve más sencilla, ¿verdad? Bien, los dos son poderosos, pero dicen que a veces hay niveles. Cuando vamos hacia Tlajomulco, especialmente de lo que viene siendo Colón, donde corre el tren ligero, la línea 1, hacia López Mateos. Digo en ese tramo porque también se puede acceder por el lado de 8 de julio, pero está más hacia la izquierda, ¿verdad? Pero si hemos ido para allá, o van seguido para allá, en el tramo de Colón López Mateos, creo que llama la atención ver que hay muchos letreros que dicen Antiguo Camino Real de Colima. Esa familia administró durante muchos años el Antiguo Camino Real de Colima, la familia Luna y Corcuera. Pero en contraparte, tenemos, yo diría que una familia mundialmente conocida, la familia Cuervo Orendain, que también lo se relacionan con la Bastida, hay por ahí una revoltura de apellidos, pero básicamente esa es la base de la familia, los Cuervo Orendain. Los dos mausoleos realizados por el arquitecto Jacobo Gálvez, el hombre que hizo el teatro degollado para Guadalajara. Él les hizo sus tumbas. Vamos de este lado. Fíjense. Chale, perdón, güero. Nosotros haciendo otra paradita aquí. ¿Qué les llama la atención de este mausoleo? ¿De qué tiene forma? De pirámide. Tiene una forma piramidal, correcto. Bien, hay una tumba, hay una puerta al frente, perdón, lo cual también nos permite descubrir que existen catacumbas, es decir, un subterráneo. Tú podías sepultar en las gavetas si tú quisieras más de una persona, y eso lo van a comprobar viendo que hay más de un hombre. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en ese tiempo la Iglesia Católica no te permitía cremar cuerpos, te preguntarás cómo lo hacían para sepultar más de un cuerpo en un cuadrito. Si alguien ha ido a Guanajuato o han visto fotografías de momias de Guanajuato y de otras partes del mundo, varias momias están dobladas en posición fetal. Los doblaban, los amarraban y esto facilitaba crear espacio. Podían sepultar hasta 4 cuerpos en una gaveta si así lo quisiera la familia, en cada gavetita. Por eso hay tumbas que, aunque suene extraño, tenían capacidad para más de 100 personas de una sola familia. Le digo extraño porque dices, oye, no inventes, yo tengo una reunión familiar y pues no somos más de 60, 70 con todo y los primos. Sí, pero en ese tiempo eran familias de 15 a 20 hijos. Cada hijo te daba de 15 a 20 nietos. Si hace la multiplicación de 15 por 15, ya tienes 225 personas. Suena exagerado, pero ya aplicándolo a la realidad, sí tiene una base en ese sentido, y por eso son tumbas o eran muy profundas o muy amplias para albergar muchos restos. Vamos para acá, muchachos. De hecho, ¿no será catacumba esta? Parece. Una clara tumba masónica, si bien todos son simbolismos y todo eso, pero pues aquí sí es como que ahora sí realmente confirmado, ¿no? Se alcanza a ver. En la parte de arriba debe haber tenido algún adorno, pero ya se lo robaron, pues es mármol. Qué raro, ¿verdad? Sí, tenemos que él es Félix Bautista López Limón. Él fue labrador, nace en 1826 en Yahualica y fallece el 19 de noviembre de 1878 a las 9 de la mañana. Le dio cáncer de riñón. Se casa con Carmen. Carmen no sabemos si está enterrada aquí o no. No lo encontré en los registros, pero esta es una tumba que me llama mucho la atención, aparte de todos los simbolismos masones que podemos ver. Pero este es un claro ejemplo que lo dice. Todos lo ocultan, pero él sí lo dijo. Ahí está. Es una tumba que me llama mucho la atención. Aquí sí está, digo, súper fácil la pregunta, ¿no? ¿Qué edificio es el que tenemos aquí? ¿Qué es esto? Es el Hospital Civil Viejo. ¿El Hospital Civil qué? Viejo. Viejo, porque el nuevo está más hacia el centro médico que para acá, ¿verdad? Sin embargo, a algunas personas se les olvida que no todo el edificio pertenece al Hospital Civil. Si observamos al fondo, veremos detrás de estas dos tumbas que están aquí, una ventana pequeña. De esa ventana pequeña, al final de la barda, eso ya no es del hospital. Eso le pertenece administrativamente a la morgue. Ciencias forenses o CEMEF, las instalaciones antiguas, por supuesto. Pero eso colinda hacia acá.
También ahorita que caminemos va a ser muy común que en algunas ventanas, si se fijan bien, vean que hay camas. Les aclaro que no son áreas médicas, no son para enfermos, es para que descansen los residentes médicos. Son áreas de descanso del personal médico del Hospital Civil Viejo. Y mucha gente de repente dice, si descansarán, pues se acaban muy cansados. Yo creo que ni han de pensar en los muertos. No, ni se acuerdan. Llegan cansados ahí, directos a dormir. Vamos de este lado. Esta sería el área de la morgue. Y hay un punto por allá al fondo donde se piensa que hay una fosa común de este lado que no está marcado, que no está registrado como tumbas y que puede ser que estemos también rodeados entre cuerpos más recientes o más antiguos que los mismos moradores de aquí del Panteón de Belén. ¿Era algo antes de ser cementerio? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Una huerta. Una huerta, que inclusive les preguntó si alguien se animaría a comerse un mango, por ejemplo. Bueno, pues ese era el ingreso hacia el Hospital Civil por aquí. La pregunta sería, ¿por qué había una conexión? Bueno, esto es a cierto punto lógico. La huerta le pertenecía al Hospital Civil. Así es que permitía ingresar alimentos para pacientes y paramédicos, pero también permitía poder sacar cadáveres que tristemente eran muchos por epidemias y tirarlos rápidamente a través de la otra puerta en las fosas comunes. Allá. Si tú observas en la práctica esto, si alguien te dijera, oye, lleva algo de aquí por allá, pues 1000 veces es más rápido hacer eso que darle toda la vuelta a la manzana. Era para facilitar básicamente estas dos funciones: el desalojo de cuerpos hacia el patio de pobres y el ingreso de alimentos para pacientes y médicos. Pregunta para todo el grupo, muchachos. ¿Habían escuchado hablar que hay un vampiro sepultado en este lugar? Sí. Sí, les dan miedo los vampiros. Qué bueno que contestaron ahorita que no, porque en la noche dicen que no. Le digo, qué bueno que dijiste que no, porque el vampiro no hace nada y siempre me pide cena. Ahorita ponimos que lo despertemos, ¿verdad? No saldría. Así es. Sin embargo, esta historia quiero contárselas desde un ángulo diferente, para que los que es la primera vez que vienen o ya habían visto la historia a través de internet, que no es lo mismo de repente ver un video que verlo en vivo, van a ver lo que les voy a mostrar desde dos ángulos. Primero vamos a acercarnos un poquito para acá, por favor. Vengan. Qué miedo, amigo, vamos llegando a la tumba del vampiro, ¿eh? La famosa tumba del vampiro. Aquí. Donde está el buen amigo Carlos, hasta aquí, nada más. Y ahorita van a ver por qué. Sí, yo también. Bien. Creo que esta es una de las historias que, aunque sea la primera vez que vienen, ya habéis escuchado varias veces en redes sociales y en internet, versiones diferentes, pero más o menos tienen algo en común, ¿no? Hablan de que un vampiro llegó a Guadalajara, que usan una estaca de madera para acabar con ese caballero y que es depositado en el Panteón de Belén. Lo que quizá no te extienden mucho es que la estaca con la que acabaron con él tuvo una punta que se le por la espalda, y esa punta tiene contacto con el suelo, con el paso del tiempo. Se dice que crea un árbol enorme que ahora está aquí y que cubrió la tumba del vampiro, dejándolo prisionero para siempre ahí. ¿Por qué les pedí primero que se colocaran aquí? Primero porque aquí nos tapa este árbol y nos tapan estas tumbas ver el árbol del vampiro, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les dije cómo hubieran dibujado una tumba? Y coincidimos la mayoría en que hubiera sido un rectángulo, ¿no? Bien, pero si tú te imaginas tu dibujo, la parte de atrás de la hoja está en blanco. Ahora quiero que te imagines dibujando un árbol. Creo que el árbol, sin duda alguna, el tronco sería redondo. Como cualquiera que volteemos a apreciar, ¿no? Bien. Y ya se dieron cuenta que hay un lazo que está agarrado de la última parte de la reja de la tumba del vampiro. Lo cual quiere decir que si yo los trasladara hacia donde está el lazo, lo lógico sería que de allá podrías ver de costado el árbol sin que nada te tapara. Y obviamente te estás imaginando un árbol con un tronco redondo, porque así es como lo estamos básicamente observando, ¿no? Eso es lo que realmente sorprende a la gente cuando se va para allá. Cuando observan cómo el árbol, lejos de ser redondo, es rectangular en la base, con la base o la forma de una tumba. Vamos, para que lo comprueben. Este es el famoso árbol del vampiro, de costado gente. se aprecia bastante bien acá junto al lazo. Pásenle, muchachas, sobre todo las damas, colóquense acá y pueden apreciar cómo el árbol no es redondo, sino que es totalmente rectangular. Sí, rectangular. Ahí está. Si ponen mucha atención del lado izquierdo, ahí donde está como la ramita caída, claramente se aprecia cómo esa raíz agarró forma de curva. ¿Cierto? Les pregunto algo, ¿alguien tiene en su casa enredaderas, plantitas que van creciendo mucho?
según la forma que tú le pongas, pues esa forma agarra la planta, ¿no? Es obvio que para que esté de esta forma tiene que tener abajo una escuadra. Esa es la esquina izquierda de la tumba del vampiro. La leyenda dice que el día que el árbol se seque o el árbol se caiga, el vampiro quedará libre para atacar a Guadalajara con toda su furia. Por eso me atrevo a preguntarles a ustedes, los que trabajamos en este panteón como su servidor, ya tengo varios años aquí, ¿cuál creen que es el árbol que más cuidamos de este sitio? No, pues si tontitos no somos. Es el que más abonamos, es el que más regamos, y no aquí nos da matarile primero a nosotros. Efectivamente, ese es el árbol que más cuidamos del Panteón de Belén, pero es uno de los lugares que más asombra. Sin embargo, hay algo que esto sí, tristemente ya no lo pueden ver, y estoy casi seguro que Aldo sí lo vio, no sé quién más, y Cintia, quién más le haya tocado verlo. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí, incluido el público que vino, les tocó ver la famosa sombra del ahorcado? Sí. ¿Quién? Sí, levántame la mano. Bien, los que no, podrían, ¿de qué están hablando? Tristemente ya no se puede apreciar porque la barda ya fue restaurada. Pero los que vinieron cuando se veía la sombra, no me dejarán mentir que era una barda, que si tú no supieras qué era y llegaras a observar y dirías, es una hacienda que se está cayendo, se va a caer pronto. Antiquísima, se veía el adobe, todo de verdad muy diferente, todo esto fue restaurado. Bien, los que me dijeron que sí la vieron, ¿verdad que en la noche uno llegaba al punto de la unión de los dos caminos donde uno dio vuelta para acá? Y ahí exactamente parábamos al público, a la gente. Sí. Le decíamos, apaga por favor tu lámpara, a oscuras. Y una vez que apagaban la lámpara decía, voltea al frente, ahí por donde vieron el arco, arribita del arco. Cuando la gente apagaba la lámpara y volteaba a esa zona decían, ah caray, ¿verdad que parecía que estaba alguien parado? O sea, alguien que estaba ahí como parado. Bueno, ahí hay un tronco. No sé si lo notaron exactamente abajo del arco. El tronco estaba más para acá, pero en vista de que pues ya no se ve, mejor lo recorrimos para allá. Exactamente adelantito de las piedras estaba el tronco. Y era un árbol como cualquiera que se está viendo aquí, cuando estaba vivo, por supuesto. ¿Por qué se secó? ¿Por qué tuvo que ser cortado? Porque la leyenda dice que una maldición cayó sobre el árbol, gracias a un hombre llamado, o a un joven llamado Santiago, que tenía 18 años aproximadamente. Santiago era un hombre bueno, un hombre que tenía solamente madre, no tenía padre, y su mamá tristemente era paralítica de la cintura para abajo. Un día un caballo golpea en el vientre de Santiago, viene a dar al hospital civil. Con el paso del tiempo, el golpe tan fuerte le crea un tumor que no se puede operar. El médico prácticamente lo deja desahuciado. La leyenda dice que en un arranque de desesperación, Santiago, y en un descuido del médico y su demás, se brinca al Panteón de Belén con la sábana que había en su cuarto. Exacto. Una noche se brinca, se sube al árbol, una rama gruesa, le hace un nudo al otro extremo al cuello, pero antes de ahorcarse, lo último que hizo fue maldecir a Dios. Ese fue su castigo. Cada noche convertirse en sombra. Como una falta de respeto que cometió contra el Creador. Triste que ya no lo puedan apreciar, pero por eso siempre les pregunto cada noche quién sí lo llegó a ver, para que no piensen que son inventos míos o que yo nada más lo dije. Pero realmente se apreciaba exactamente arriba de donde está el arco, y era una de las cosas más extrañas y más impactantes de un recorrido nocturno. Arre. Yo les voy a decir algo que dice George. Yo vengo aquí más por las leyendas que por las historias. Aquí está el vampiro. Para mí es el vampiro que si se cae va a estar Guadalajara viendo. Estaría bien raro, ¿no? Un vampiro de los 1800 acá saliendo. No, ya no. Ok, tenemos al coronel Manuel Piélago, ¿sí? Un personaje que buscaba darle fin a Herrera y Cairo. Herrera y Cairo lo tenemos más allá en las gavetas. Herrera y Cairo era gobernador aquí de Jalisco, no se llevaba bien con la milicia, era doctor. Cuando termina su periodo, él se retira a su hacienda y ya empezó a atender a gente, igual como lo habíamos visto ya, empezaba a cobrar muy barato o de plano gratis. Entonces, con él pasaron ciertas cosas ya y luego las van a investigar, pero bueno. El ejército manda con el coronel Manuel Piélago y otro comandante, no me acuerdo el nombre, a capturarlo a su hacienda. ¿Cómo le vamos a poner el 4? Fácil. Le echaron supuestamente 500 armas para pelear en contra del gobierno y pues obviamente a las personas que atendía pues los estaba reclutando. Hay más cosas de fondo, a grandes rasgos es así. Van a su hacienda, lo capturan y pues lo llevan a la plaza principal, lo matan. No lo mataron, le dieron un tiro, aparte otro tiro de gracia, y ahí lo dejaron. La gente, como lo quería mucho, pues empiezan manos a la obra tras estos dos coroneles.
Pues estos dos canijos con mucho miedo se vienen a Guadalajara, una ciudad, no me van a encontrar, pues tómala. Lo cuelgan a uno, Manuel Piélago, lo cuelgan en lo que es Plaza de Armas. Ahí lo cuelgan y al otro lo cuelgan en Plaza Guadalajara, ahí justamente donde está Presidencia Municipal. Al comandante Manuel Piélago, como era una persona muy odiada, viene, lo entierran aquí. Y esto ya, profesor, se llama Paco Palacios, justamente lo vimos hace rato en el museo. Me dijo en su momento que habían puesto varios árboles para rodear la tumba y que justamente no lo sacaran, pero pues no fue suficiente. Llegan las personas, exhuman el cadáver y lo amarran a caballos y lo traen paseando por toda la ciudad hasta que se decidieron. ¿Qué pasó con sus restos? ¿Quién sabe? Es la historia que se tiene. Si hay una tumba, sí se la comió el árbol. Y es, para mí, la del vampiro, pues. Ahí está la del comandante Piélago. Si nosotros nos fijamos aquí a través de este guayabo, hay 3 tumbas que tienen reja las 3. Si observamos la del medio, exactamente, es un personaje que aunque la historia oficial no le hace justicia, pues creo que sí es importante que sepan quién es ese caballero. Porfirio Díaz es de esos personajes que es como un ave de tempestades en la historia de México. Hay voces a favor y voces en contra. Creo yo que es una combinación de ambas cosas. Si bien el general pues fue un tirano en el poder, duró muchísimos años y no se le puede atribuir otra palabra, lo cierto es que también contribuyó mucho a la modernidad del país, a una estabilidad económica que nunca jamás hemos vuelto a tener. Hay contrastes muy interesantes en la vida de Porfirio Díaz y sin embargo hay algo por el que toda la gente lo recuerda. Dentro de esa modernidad, él siempre será recordado como el hombre que prácticamente unió todo el país con un ferrocarril de pasajeros. Una obra titánica. Si ahorita los sectores dirigentes dijeran, vamos a hacer un tren que recorra todo el país, dirías, costaría muchísimo. Él se encargó prácticamente de conectar a todo el país con una red increíble, pero hubo alguien que influyó mucho en esa decisión y esa persona está sepultada en esa tumba. Esa persona nació en Inglaterra y es el primo hermano de George Stephenson. George Stephenson es el padre del ferrocarril, el coinventor de la máquina de vapor. Edmundo Stephenson era su primo hermano, su socio, su representante de ventas. Él viene a México y convence a Porfirio Díaz de ese proyecto. Así es que gracias a él, básicamente es que se construye ese ferrocarril. Obviamente no fue solo, ya había más personas inversionistas, pero fue parte muy importante de ese proyecto de consolidarlo. Y aquí está sepultado en el Panteón de Belén. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, como se dice, hace tanta química con él, que le concede una gracia. Normalmente la mayoría de inversionistas tienen que vivir en la Ciudad de México, estar como al servicio del presidente. Él le dice que le gustó mucho Guadalajara y que si le permite vivir aquí. Muere aquí y es sepultado en el Panteón de Belén. La de la cruz metálica. Ah, ok. Ya la vi. Esa, la de Edmundo Stephenson. Ahí está. Exactamente ahí. Es esta la tumba. ¿La policía? Sí, la policía. ¿Pero el vampiro? Es el vampiro. Muchos piensan en el vampiro, pero no. Son esos 4 árboles que teníamos acá. Esos son de aguacate. ¿Qué bueno cómo anda el kilo ahorita, verdad? No roban. Dísele No, para la nadie radio. sabe hasta que no aparece el aguacate. Mira esta, qué interesante, qué bonita está. Muy bonita. Y en la orilla del panteón. Nos estamos aproximando hacia la tumba de Nachito, gente. Impresionante lo que estamos viendo. Sin palabras, gente. Muchachos, ¿alguien recuerda el nombre o el apellido? No importa que no sea completo. Del arquitecto que hizo las tumbas de los cuervos de la Luna de Portón. El que hizo el Teatro de Gollado. Pregunta de calcamonía. Galvez. Esta fue su tumba. Digo fue en tiempo pasado porque él actualmente está en la rotonda de Jaliscienses. Pero esta fue su tumba original. Aldo les comentaba sobre un personaje que tuvo un triste fin, el doctor Ignacio Herrera Cairo. Pero les pregunto, ¿verdad que los que ubican la calle dicen, es la calle que pasa a un lado del mercado Alcalde, que está aquí como a 5 cuadras? Si alguien ubica ese mercado, me dará la razón que la calle que baja, porque baja literal a la calzada Independencia, se llama Angulo. Y el que no vive en Guadalajara siempre nos corrige, dice, es Ángulo. Digo, no es Ángulo, es Angulo. Joaquín Angulo. Joaquín Angulo fue varias veces gobernador del estado de Jalisco. Obviamente, varias veces fue de emergente, como dirían, de interino. ¿Saben por qué se los menciono?
Porque si tú te ubicas en el mercado, dirás, la calle que bajas, Angulo, y la calle que subes, Herrera y Cairo, son vecinas del mercado. Aquí son vecinas de tumba. Solamente los separan 3 arcos otra vez, como que estaban destinados a estar juntos. En la vida y en la muerte, miren. Aquí está arriba, esta tumba oscura que está ahí, la tumba de Joaquín Angulo. ¿Se alcanza a apreciar todavía claramente su nombre arriba? Sí, hasta arriba. Así es, y exactamente 3 arcos, avanzando al frente, 1, 2, 3. Están los restos del doctor Ignacio Herrera y Cairo, se alcanza a leer muy poco. Les aclaro que no están completos los restos, le falta el corazón. El corazón fue extraído y se encuentra en San Francisco, California, en una tumba masónica, básicamente. Y no son los únicos. Fray Antonio Alcalde tampoco están sus restos completos, el corazón esta parte. Era como digamos que como una práctica bastante común, con personajes interesantes o personajes, pues ahora sí que de cierta relevancia. Pero ese es un detalle interesante con el doctor Ignacio Herrera y Cairo. Y muchachos y muchachas, finalmente después de esta travesía, hemos llegado, yo diría que a la tumba más famosa del Panteón de Belén, tan famosa, que les puedo garantizar que si alguien le dijera, sí puedes entrar al recorrido, pero nada más te voy a dar permiso de que veas una tumba, creo que la mayoría escogería esta. La mayoría pagaría con tal de ver solamente esta tumba, y es la que está en cosa de nosotros, que es la del niño Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. Nachito era un niño que le tenía miedo a qué cosa, muchachos. A la oscuridad. A la oscuridad. Bien, ¿y alguien sabe cómo se le llama científicamente hablando al temor a la oscuridad? Oscuriofobia. Eso se llama nictofobia. ¿Eres nictofóbico o nictofóbica? El niño lo era. La leyenda dice que muere el 24 de mayo de 1882 gracias a una tormenta que con el viento abre las ventanas y apaga las velas que había en su cuarto. El niño fallece de un infarto a los 3 años. No vienen a sepultar a este lugar. Entonces la leyenda dice que el ataúd del Nachito se desenterraba solo 10 días seguidos. Eso provocó miedo en el velador, curiosidad. Habla con la familia y la familia se encarga de darle un contexto y un panorama mucho más amplio. El niño se está desenterrando solo para no estar en la oscuridad. La familia decide mandar a hacer un pequeño ataúd arriba que puedan apreciar, que sin embargo lo que lo hace tan curioso es que está partido exactamente en medio por una ranura. ¿Alguien se imagina para qué? La luz como de qué. De la luna. ¿Y de qué más? Y del sol. Exactamente. Y eso nos permite comprender que las 24 horas hay luz adentro. Y Tenían torchas también en cada esquina. En cada esquina había portatorchas, todavía están ahí, aunque ya fracturados, se alcanzan a ver los tallones inclusive en medio. Y hay un detalle interesante, curioso, que es este. Este que ven aquí. ¿Y esto? Estos regalitos que ven aquí se los traen todos los días en Nachito. Procuramos, conforme se va llenando la carretilla, irlos pasando a la tumba para que estén allá con él. La leyenda dice que al niño no le importa lo pequeño del regalo. A lo que le importa realmente es que todo aquello que traiga sea hecho con respeto o dejado con respeto y cariño. Y el niño no solamente lo va a recibir bien, sino que te va a cuidar como un segundo ángel de la guarda. Pero hay una advertencia: nunca te lleves algo de sus cosas, porque el niño se va a enojar tanto que se va a ir contigo. Nada más que ya no como un amiguito, sino como tu peor pesadilla. Hasta que no le regrese lo que le tomas y no le ofrezcas una disculpa, hasta entonces no te va a dejar en paz. Así es que, muchachos y muchachas que acompañan a mi amigo Aldo y a toda la constelación de estrellas que lo acompaña el día de hoy, que ahorita me siento aquí como si fuera los árabes, yo sé. No. Acuérdense que a partir de ahorita nomás tenemos 2 opciones: el que le trajo algo, acercarse y dejárselo, y el que no le trajo nada, pero tiene tiempo viviendo triste y solito en su departamento y están buscando algún roomie que los acompañe. Ya saben cuál es la segunda opción, ¿verdad? ¿Cuál querré? Exactamente. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí, en este lugar. Así es que a nombre de la dirección del lugar y a nombre de, en este caso específico, de Aldo y de su canal, que cumplieron 2 añitos, y yo el pastel, no sé si... A usted digo, no es que esté hecha. No, pero tiene que comprar más bien. Pudiera ser, pero pues ojalá que sean muchos años más, Aldo, que en este proceso de crear contenido, ojalá que sigas mostrándole a tus seguidores y a tus amigos, pues,
Parte de la riqueza cultural, curiosidades, leyendas, de todo hay. Amigos, y espero que les haya gustado este video. Estuvimos en el Panteón de Belén, conocimos las leyendas gracias a George y gracias a Aldo. Y felicidades por tu aniversario, amigo. Así que muchas gracias y nos vemos aquí pronto en Detectando Paranormal. Les pido apoyen, suscríbanse y nos vemos pronto, detectoristas.